La educación de un país es un tema fundamental para el desarrollo de las personas. En Con Derecho a Educar te damos las herramientas para que estés informado de todo el acontecer legal en la educación. Con Derecho a Educar, al aire en Radio Hoy. Hola a todos y a todas, muy buenas tardes a quienes nos están viendo en vivo a través de la señal de Radio Hoy, de Zapping TV. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Estamos acá en un nuevo capítulo de este programa que es presentado por Sostiene, consultora especializada en Derecho Educacional. Nos pueden encontrar en sostiene.cl, también en Instagram, @sostiene.consultora. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que la verdad es un tema que nos ha preocupado mucho por el rubro en el que nosotras estamos trabajando y llevamos ya muchos años desempeñándonos en el área de la educación, que es el maltrato a los docentes en establecimientos educacionales, ¿ya? No solamente a docentes, sino que también a otros profesionales, asistentes de la educación en general, a quienes trabajan en establecimientos educacionales. Así que, hola Pame, ¿cómo estás? Bien, Caro, ¿tú? Todo bien, ya mucho mejor de la alergia, que he estado en todos los capítulos anteriores sufriendo de alergia, pero controlada, así que súper feliz. Sí, eso es importante. Hay harta gente que está con problemas de alergia, pero ya hay que ir a verse, parece, y tomar medicamentos. Sí, es verdad. Sí. Yo también estaba en la misma y también ando ya súper bien. Genial. Y nos acompaña el día de hoy Cristina nuevamente. Bienvenida, Cristina. ¿Cómo estás? Gracias. Gusto saludarlas, Carolina, Pamela y a quienes nos escuchan. Estoy bien y qué bueno que te has recuperado. Sí, gracias, Cristina. Recordarles también a nuestros auditores que se están sumando a nuestra señal, porque Cristina estuvo en uno de nuestros primeros capítulos, creo que fue en el segundo. Sí. Cristina Artiga es abogada, pertenece al equipo jurídico de Sostiene. Ella trabaja ya hace un tiempo en nuestra consultora, se ha especializado también en normativa educacional y la invitamos el día de hoy también para poder compartir algo respecto a las investigaciones que hemos realizado de jurisprudencia, de sentencias que han abordado temas específicamente relacionados con lo que vamos a tratar hoy, de violencia, maltrato y agresiones que han sufrido profesionales de la educación en el ejercicio de sus funciones, que es lo más lamentable en el fondo, trabajando dentro del colegio, que seas agredido por un estudiante. Se ha hecho difícil la labor de los docentes hoy en día. Hemos visto igual cómo han aumentado los casos de violencia entre alumnos, que lo hemos conversado ya, cómo se han tenido que activar los protocolos de maltrato entre estudiantes. Y bueno, y los profesores que están en el aula también no están ajenos a esa ebullición quizás de violencia que hay también entre los alumnos, también les salpica un poco a ellos y se ven envueltos en estas situaciones. Así que bien compleja la labor que tienen hoy en día las personas que trabajan en establecimientos educacionales. Así es. Sí, es algo que se comenta desde que se regresó de las cuarentenas, ¿no? Sí. Ha sido una consecuencia, parece, de la pandemia, de volver a la realidad también, que ha venido con todo este impulso de violencia entre estudiantes, y como decimos también ahora les toca a los docentes, a las personas que trabajan, asistentes de la educación en aula, muchas veces se ven afectados por esta situación. Pues algo que hemos comentado ya en varios programas, la sociedad en general lamentablemente está mucho más violenta. Formamos todos parte de la sociedad, mucho más violentos, más agresivos, más impulsivos. Eso se ve en el tránsito vehicular, también. En los trámites que uno realiza, en todo ámbito, y los establecimientos no se escapan de eso. Entonces esa misma violencia se ve transmitida a los niños, a los adolescentes, y los profesores también la están sufriendo. Así es que tenemos acá algunas noticias que han salido en las últimas semanas. En el mes de octubre, recién pasado, hace poquitos días, en el Desconcierto se publicaron unas estadísticas que salieron de la Superintendencia de Educación, que en junio de este año señaló que las denuncias por maltrato desde estudiantes hacia docentes en Chile habían aumentado en un 38%. ¡Wow! Y harto.
muchísimo. Y además se evidencia un aumento del 57.7% en las denuncias de acoso y violencia por parte del personal de establecimientos educacionales, que incluyen a profesores, educadores de párvulos, asistentes de la educación, directores, jefes de UTP e inspectores. O sea, son cifras que van al alza y son muy preocupantes. Uh-huh. Sí, totalmente. Sí, además eso tiene una evidencia en la salud mental de quienes están trabajando en los colegios. Es que recordemos igual que durante la pandemia también fue un gremio que se vio afectado de alguna forma, tener que cambiar la forma de entregar la educación. O sea, pasamos de una presencialidad que estábamos todos acostumbrados a tener que pasar a hacer clases online, y que también es un tema que afectó la calidad de vida también de muchos docentes que tuvieron que, no sé, acomodar sus casas para poder hacer estas clases, también trabajar con alumnos a través de la pantalla, que te entendieran, que te escucharan. Igual hay un desgaste emocional, físico, que ya traen aparejado, y más encima ahora volver a la presencialidad y encontrarse con esta barrera también de violencia que existe, ha sido bastante fuerte. Yo encuentro que por eso también deben estar muy agotados haciendo las clases. Claro, y este aumento en la violencia también tiene un correlato en las expectativas profesionales que están teniendo los docentes, porque el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile reveló en el 2022 una disminución anual del 8% en el número de personas que están optando por estudiar pedagogía en nuestro país. O sea, anualmente casi un 10% todos los años está bajando las postulaciones de personas para entrar a pedagogía, y eso se suma a una cifra que a mí me parece realmente que es alarmante, que todos los años aumenta en un 20% la tasa de retiro de docentes durante los primeros 5 años de su vida laboral. Wow. Y esa es una cifra que nos debe preocupar como sociedad. O sea, ¿qué está pasando en los colegios para que 1 de 5 profesores que inician su vida laboral con todas las expectativas que uno como recién egresada, después de estudiar 5 años una carrera, esforzarte, pagar, endeudarte quizás por 20 años para sacar tu carrera, te retires antes de los 5 años y decidas dedicarte a otra cosa? Claro. Eso indica que realmente los climas laborales no están óptimos, ¿no es cierto? Exactamente. Y seguramente tiene mucho que ver con la violencia que están sufriendo en los establecimientos. O sea, sí, vas con todo, con tus sueños, como de decir, voy a mejorar la educación en Chile de alguna forma, de manera tangible, en la misma aula, y encontrarte la verdad con que no era lo que esperaba, a lo mejor no tienes la misma respuesta de aprendizaje de los alumnos, y de verdad buscar otra frontera, decir, no, me voy a dedicar a otra cosa, a algo que no estudié, debe ser una decisión muy difícil, pero para que la estén tomando, como tú decías, 1 de cada 5 profesores, es para preocuparse. Ya teníamos un déficit de docentes hace un tiempo, y ahora entonces esto va a ir al alza, y cada vez va a ser más difícil también encontrar profesores que estén dispuestos a estar en el aula, a enseñar correctamente, y recordemos que eso es la base también de nuestra sociedad. O sea, necesitamos la educación para poder construir niños, niñas, adolescentes en un futuro que van a ser también profesionales, o quizás no profesionales, pero igual van a estar contribuyendo a la sociedad. Entonces es importante también fijarnos un poco en qué está pasando en este rubro y poder también ayudarlos, entenderlo. Y por eso queremos hablar hoy día sobre lo que está pasando en los colegios, pero no desde la arista de los alumnos, sino de los profesores, de los asistentes, de las personas que trabajan ahí, ¿no? Sí. Bueno, estas estadísticas generales o el clima que se ha venido dando en los últimos años resuena fuertemente también, y porque quisimos hacer el capítulo en esta semana, es porque la semana pasada a todos nos impactó, a todos quienes estamos relacionados con el rubro de la educación, una noticia súper lamentable que no, la verdad que nadie quisiera escuchar, y es que un estudiante de enseñanza media de la región metropolitana golpeó a su profesor hasta dejarlo inconsciente. Fue una golpiza grave que se dio en el contexto escolar, en la sala de clases, porque él citó a su estudiante con su mamá. Sí, Pame, si tú nos puedes comentar un poquito la noticia. Efectivamente, bueno, el 20 de octubre sucedió esto, una noticia muy lamentable, en donde el profesor citó al estudiante junto a su apoderada, que fue la mamá, para poder comentarle que iba a repetir de curso este estudiante porque tenía constantes inasistencias en clase. Entonces, a raíz de eso, al parecer, el alumno se ofuscó, no le gustó la noticia y golpeó al profesor tan fuerte que lo dejó inconsciente en el suelo, y posterior a eso le volvió a pegar otra patada en la cabeza. Así que el docente quedó con fractura nasal y de mandíbula, así que estaba hospitalizado esperando obviamente una cirugía.
lamentable los hechos, porque después de eso, al parecer, la mamá y el estudiante huyeron del establecimiento y estaban en ese contexto, la noticia. Difícil porque totalmente desprotegido el profesor, dando una noticia totalmente normal que le competía a él como docente informar esto. Algo que me imagino que la apoderada y el estudiante sabían perfectamente. Si tú no estás yendo a clase, la consecuencia próxima es la repitencia, claro, porque si no tienes los cursos pasados, no tienes las materias avanzadas, no puedes pasar de curso. Pero la reacción que tuvieron llama mucho la atención, y por supuesto nos preocupa las acciones que pueda tomar el establecimiento frente a este hecho, y por supuesto el profesor también. O sea, queda un poco también a la deriva quizás de qué consecuencias puede abordar él como profesor, más que como a lo mejor como corporación educacional, como sostenedor, sino que él como persona natural también, como él finalmente quien se llevó el golpe, la cirugía, el miedo también de que te puede provocar una golpiza. O sea, estamos hablando que una golpiza en general te puede causar un temor, un daño psicológico, pero que sea en el contexto escolar y que sea un estudiante que lo haga es mucho más grave también. Entonces, muy es algo que yo creo que ellos no se esperan, porque los estudiantes son personas también que están muchas veces en una situación de vulnerabilidad, son personas menores de edad, claro, que requieren de una protección especial. Hay un deber de cuidado que está establecido también en la ley, que tienen las personas, los profesionales que trabajan en los establecimientos respecto de los estudiantes. Claro. Entonces, no es una situación de tú a tú, no hay paridad. Entonces, yo creo que quizás es muy diferente a adultos que trabajan con adultos, incluso, bueno, temas de violencia se dan también en los establecimientos de salud, que igual hay profesionales también de salud que se han visto lamentablemente agredidos en sus funciones, pero acá es distinto porque son niños. Entonces, ¿qué sociedad estamos proyectando al futuro si tú te estás educando, te estás formando y reaccionas de esa manera? Es algo que todos quedamos, la verdad, en shock, el nivel de violencia y de agresividad que se puede dar, que tú estás realizando tu trabajo y te llevas esta golpiza, ¿no? Imagínate, terrible, terrible. Así es que, bueno, esta es una introducción súper, negativa, la verdad, porque el tema no da para estar muy alegres, muy optimistas, pero sí queremos entrar en este tema para poder comentarle a las personas que nos escuchan y que trabajan en establecimientos educacionales cuál es nuestra perspectiva como profesionales del derecho, de lo que pueden hacer dentro de los colegios para poder defenderse, porque sabemos que estos casos están sucediendo, pero nosotras como profesionales que apoyamos también desde el punto de vista normativo, queremos también darle algunas luces de lo que ellos pueden hacer tanto para prevenir como también para defenderse jurídicamente cuando estas situaciones ocurren, de qué forma ellos pueden adoptar algunas medidas para también ser indemnizados o ser protegidos en sus derechos cuando estas cosas lamentablemente llegan a suceder. Así es que volvemos luego de una pausa, vamos a ir a nuestra primera pausa musical con un tema de Los Bunkers, la canción Ven Aquí. Así que nos vemos al regreso. Bien. Estamos de regreso ya después de este súper tema de Los Bunkers, y para seguir adentrándonos en este delicado tema de la violencia a la que se ven afectados, sometidos quienes trabajan en educación, tenemos algunas estadísticas, Cristina, que nos puedes compartir, que reveló, si mal no recuerdo, el Colegio de Profesores, ¿cierto? Sí, fue una encuesta realizada por el Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores. Okay. Y arrojó unos datos que son que grafican la violencia a la que están expuestas los profesores, y que es lo que han ustedes venido comentando, ¿cierto? De acuerdo a los datos de este estudio, un 43% de los docentes encuestados declaró haber sufrido, declaró haber sido insultado, ¿ya? Entonces, 43%. Sí, wow, en el ejercicio de la profesión. Entonces, se enfrentan también a temas, agresiones físicas, pero también agresiones psicológicas. Incluso, también señala este estudio, 1 de cada 10, 10% dijo haber sido víctima de golpes. Entonces, esa situación también es de suma gravedad. Sí, es una situación... O sea, ya traspasaste todo el límite, porque una cosa, claro, tampoco avalamos, por supuesto, los insultos, pero golpes ya
es duro, o sea, ya es algo concreto, es un hecho. Claro, y ahí se enlaza con lo que recientemente salió en las noticias, la agresión a este profesor que tuvo lesiones graves. Entonces, terrible. En una escala de niveles, esto ya está como desbordado a fin de cuentas. Los conflictos con los estudiantes se han agravado y... O sea, hablamos que están recibiendo insultos, golpes, y también qué pasa cuando son amenazados, que esa es otra forma también de agresiones. La encuesta también aborda esa arista respecto a amenazas. Me parece que también hay una cifra allí respecto a las amenazas. 26% declara haber recibido amenaza. Igual es importante recordar que la amenaza, los golpes, son delitos finalmente. Entonces, acá igual hay responsabilidad penal adolescente desde los 14 años hacia arriba. Entonces, igual no es menor también cuando hay delitos involucrados. Bueno, ahí también hay que dar protocolos, denuncias también a las entidades correspondientes, policía, PDI, carabineros o Ministerio Público. Pero ya estamos hablando de un hecho concreto, de un delito que no es menor. O sea, como... Sí, y por otra parte, con el avance de la tecnología, la existencia de las redes sociales, también dice que el 6% fue intimidado a través de redes sociales. O sea, no solo se da en el aula, sino que también escapa de ella y se realiza a través de las redes sociales. Y esa cifra va a ir en aumento, porque a medida que las redes sociales también vayan siendo más utilizadas, también seguramente va a ir en aumento. Esas amenazas son principalmente de estudiantes y de sus apoderados. 26% estamos hablando, uno de cada 4, más de 1 de cada 4 profesores han sido amenazados por en el fondo quienes están recibiendo su servicio, estudiantes y apoderados. Son cifras súper tristes alarmantes, de leer, son alarmantes, y que obviamente no se explican por qué el 20% de los profesores a los 5 años están desertando de sus funciones, porque claro, si en esos 5 años te vas a enfrentar a amenazas, a golpes, a insultos, evidentemente no es para lo que tú te preparaste como profesional. Tú te preparaste para entregar educación, para poder enseñar, no para estar recibiendo tratos vejatorios. Exacto. Así es que, bueno, además este sondeo indica que son las profesoras mujeres quienes sufren más tipos de violencia, o sea, están además siendo más vulnerables porque incluso han sido víctimas de agresiones sexuales por parte de alumnos, en algunos casos también de apoderados y en algunos casos de colegas. Yo recuerdo que tuvimos un caso nosotros también en la empresa hace poco tiempo atrás, hace como 1 o 2 meses, en un colegio, en un sector vulnerable, de una estudiante pequeña del primer ciclo que llegó, bueno, pero no más allá del sexto básico, que llegó con una cadena gruesa de oro, un turbante de oro que pesaba varios gramos de oro, o sea, una cadena que podía costar incluso varios millones de pesos, y a la niña se le perdió, siendo que en el reglamento estaba prohibido ingresar con joyas al establecimiento, y la niña vulnerando, obviamente, o sea, incumpliendo el reglamento, bajo conocimiento de sus papás, y le regalaron este turbillón, una cadena gruesa de oro, y fue al colegio con esta cadena y se le perdió. Nadie se la robó a la fuerza, no hubo un robo violento, ni una agresión, ni una pelea, sino que parecer estaba mal cerrada y se le cayó. La niña ni siquiera se dio cuenta en qué minuto se le cayó. Y una prima, una familiar de ella, le mandó un mensaje a sus papás diciendo que se le había perdido, que parece que alguien le había robado la cadena, y llegaron los papás al colegio de una manera excesivamente violenta, no a conversar, no a preguntar, sino que derechamente con deseos de golpear a los trabajadores del colegio con palos, con fierro. Querían agredir a la directora, se tuvo que esconder, tuvieron que aplicar todo un plan de contingencia en el colegio, porque esto obviamente no fue silencioso, sino que fue con un escándalo. Los niños pequeños tuvieron que esconderse de las salas, cerrar las puertas, ponerse bajo las mesas. Qué miedo, en verdad, estar en ese contexto. Querían hacer una operación de rastrillo, entraban por todas las salas, los papás querían entrar a registrar, a ver quién era la persona que tenía la cadena de su hija, y culpando que el inspector no había hecho nada. Entonces, una situación altamente violenta que tuvieron que llamar a Carabineros. Lamentablemente, no siempre Carabineros tiene la inmediatez para poder acudir, porque ya las personas están allí. Entonces, ¿cuánto se va a demorar Carabineros? Llegan cuando ya el tema se termina.
Entonces, esas cosas están sucediendo con muchísima frecuencia, y a nosotros también nos toca en muchos casos orientar a los colegios para aplicar sus protocolos, protocolos que en un gran porcentaje tienen que o conllevan una denuncia, tanto en tribunales de familia como en arista penal, cuando hay vulneración de derechos o cuando hay delitos asociados, por ejemplo, a agresiones sexuales que están sufriendo los estudiantes, o cuando hay alguna vulneración de derechos porque se vislumbra que hay consumo de drogas en el hogar, o que hay uso de armas, o que los estudiantes pueden estar llevando drogas al colegio. Y también nosotros presenciamos a diario cómo los profesores tienen temor de realizar las denuncias, siendo que el reglamento a ellos los obliga a efectuar las denuncias, o a los directores en un plazo de 24 horas, pero ellos evidentemente tienen temor de ser los responsables de denunciar, de ir al tribunal, de enfrentarse al papá que le está pegando al hijo, o que está enviando al hijo a vender droga, o que le pasa un arma. Porque, ¿qué pasa con su integridad? Si vemos que estas son las estadísticas, estos se enfrentan. Entonces, también parte del servicio que nosotras prestamos como abogados externos es nosotros ir a los tribunales, porque somos personas que no estamos diariamente en el colegio, que ellos no nos conocen, y que realizamos esto en cumplimiento de la ley. Entonces, de esa manera, un poco a ellos los desligamos de esta responsabilidad para que el papá no la agarre contra el profesor y no quiera, en el fondo... ¿Qué es lo que sucede finalmente? Lamentablemente hemos visto cómo es lo que sucede, esta violencia que tú estás contando igual. Si tú ya ves esos actos de violencia dentro del mismo establecimiento, cómo reaccionan estas personas, ¿qué ganas te van a dar también de ir a verlo a tribunales y de acusarlo más encima de que está cometiendo un delito, de que está cometiendo alguna vulneración en contra de sus hijos? Entonces, es súper compleja la situación de tener que verlo fuera quizás del establecimiento, más si pensamos que quizás también viven en la misma comuna. Entonces, no solamente te lo vas a estar encontrando en el colegio, sino que también en otros lados. Son personas que quizás... toman represalias también, entonces hemos visto ahora estos ajustes de cuenta que existen también, que antes no se veían tanto. Entonces, con mayor razón, es muy complejo también para los profesores hacer esta justicia de alguna forma o ejercer las acciones legales. Sí, otro dato que nos da esta encuesta es quiénes son los funcionarios que más reciben esta violencia y agresiones. Nos dice que los profesores jefes están en un 54,3%. Wow. Liderando esta lista, le siguen quienes trabajan en el programa PIE, con un 9,97%, los coordinadores académicos con un 5,67%, jefes de UTP con un 1,77% y finalmente inspectores generales con 1,75%. Entonces, ahí también vemos cómo quienes lideran estos números son los profesores jefes. Que son las contrapartes finalmente, porque el profesor jefe siempre está pendiente, va a citar al apoderado, tiene que comunicar, pasa más horas con el alumno también, entonces se entiende que sea el profesor jefe... Son la cara más visible de entre los estudiantes y los profesores. Exacto, o sea los apoderados. Hay un tema... este mismo caso, seguramente el profesor que citó al estudiante para informarle su repitencia tiene que ser el profesor jefe quien le comunica esta situación. Cuando hay temas reiterados de disciplinarios, el profesor jefe quien recibe esa información, cita al apoderado para poder enmendar esas conductas o poder replanificar evaluaciones en caso de que el estudiante haya tenido muchas inasistencias. Y eso también a nosotros nos indica cuando conversamos con los sostenedores el momento de hacer sus planificaciones, de contratar profesionales, que hay mucha reticencia por parte de los docentes a ocupar ese cargo. O sea, nadie quiere ser profesor jefe hoy en día, siendo que antiguamente era un cargo que te daba mucho prestigio, que era un honor, que era un orgullo, por el cariño, por el nexo que se generaba con tu curso. Yo recuerdo antiguamente era súper usual que el profesor que tomaba un curso, por ejemplo, de primero básico, terminaba el ciclo hasta cuarto, después lo tomaba otro en quinto, hasta octavo y de primero a cuarto medio, porque se generaba un lazo con ese profesor jefe muy especial. Sí, yo me acuerdo igual uno está en el colegio como que tú tienes un cariño especial a tu profesor jefe, acudes a él en caso de problema, como que era el profesor que tú tenías más cercanía. No es la misma relación que tenías con los profesores de asignatura, es una persona distinta al resto en el colegio. Y hoy día la verdad es que los establecimientos no es esa la mayor situación, sino que los profesores van variando. Este año te toca un primero, el otro año de nuevo un primero,
primero, entonces ese primero ahora que pasa a segundo lo toma otro profesor jefe, y así van cambiando por justamente los problemas, porque a veces hay roces con apoderados, entonces ese profesor ya no puede tener contacto porque este apoderado lo agredió y hay que pasarlo a otro curso. Y bueno, el entorno laboral, insistimos, para los docentes cada vez se está haciendo más complejo. Hay poca disposición también de los estudiantes, poca disposición de los apoderados a un trabajo colaborativo con la comunidad educativa, y también un trabajo que sabemos que es infravalorado a nivel social. O sea, claro. Hay muchos memes y chistes y videos que se hacen de cómo era la educación antiguamente, cuando los papás iban al colegio con el niño, le decían al profesor: usted tiene toda la autoridad y yo en la casa voy a reforzar lo que usted diga, se va a hacer. Y ahora es al revés. O sea, ahora va el papá o la mamá con el niño a increpar al profesor: ¿por qué le da tanta tarea? ¿Por qué le exige tanto? Mi niño está estresado. Entonces, bueno, hay que, yo creo que sopesar, y todo tiene que tener un equilibrio. Sí, de todas maneras. También hubo épocas en las que existió abuso, maltrato, y eso tampoco se puede avalar. Claro. Exactamente, o sea, hay que tener ojo también con eso, como dices tú. Tampoco es como estar con la varilla en la sala de clase y que a golpes tienen que aprender, no es la forma. No, en ningún caso vamos a volver a esos años oscuros, que también nuestros papás nos decían que estaban arrodillados, y o sea, eso era una tortura. Tirar las patillas también era como muy común. Con la regla. Está claro. Pero ahora hay otro extremo, y quienes más quizás han sufrido esas consecuencias, profesores que están próximos a jubilarse, porque ellos vieron toda esa transición. Por personas que llevan 40 años en el ejercicio docente, partieron con una manera de hacer las cosas, con un lenguaje, con una cultura. Con un trato. Yo me acuerdo, antes una señorita, todo muy formal, muy solemne también para poder referirse a los profesores. Hoy en día también hay una manera mucho más de que somos pares quizás, o también profesores trataron de dar más confianza como para crear un mejor lazo, y al final eso no se tomó de la misma manera, y bueno, hay también ahora esto que se ven como pares y no lo son finalmente. Hay que entender que quien está impartiendo la educación ahí es el profesor, y por tanto se le debe un respeto distinto, y no son iguales a los estudiantes. O sea, exactamente, y eso también es importante que el alumnado lo entienda, porque de esa forma es la etapa de formación que tenemos las personas para entender que también hay roles y hay lugares que uno debe asumir y respetar para luego tener acceso a ocupar otra posición. Si bien hay igualdad en dignidad, claro que hay roles y hay obligaciones, y hay un respeto también que se merecen los profesionales. Nos vamos a una pausa comercial y al regreso seguimos con este interesante tema. Bien, estamos de regreso ya después de esta pausa comercial, en este tema que nos tiene súper interesadas acá comentando. La verdad es que hay mucho para hablar. En una hora de programa no alcanzamos a cubrir la cantidad de estadísticas, noticias, también casos. Bueno, la misma experiencia que hemos tenido nosotras como consultora a lo largo de este año. Tenemos harto que podríamos hablar. Pero hoy quisimos traer un caso que nos parece muy atingente. Uno de los sellos de nuestro programa es que siempre queremos también poder comentarles sentencias que han llegado a las Cortes Superiores de nuestro país, para que ustedes también sepan que cada tema que nosotros hemos ido tocando programa a programa es porque son situaciones que llegan a judicializarse. O sea, no solamente están dentro de la esfera del establecimiento educacional, sino que son situaciones que escalan a las Cortes de Apelación e incluso a la Corte Suprema. Así que, Cristina, te damos la palabra para que tú nos puedas comentar de qué se trata. Cuéntanos un poco los hechos. Primero, ¿qué fue lo que sucedió en el caso que vamos a comentar el día de hoy? Sí, como bien comentaste, este es un caso que inició en la Corte de Apelaciones. Un apoderado interpuso un recurso de protección en favor de su hijo en contra de un colegio porque tomaron la medida sancionatoria de la cancelación de matrícula para este año. Ya, esto fue por hechos que ocurrieron el año pasado, y la Corte de Apelaciones este año conoció ese recurso. ¿Qué fue lo que pasó? El estudiante agredió a una profesora en contexto de que él estaba regresando a la sala y llegó atrasado. Entonces la profesora le dice que tiene que ir a inspectoría para que le den un pase para que él pueda ingresar a la sala. Entonces el estudiante, en vez de hacer eso, la empuja, la insulta y le dice que él va a ingresar de todas formas. Entonces la profesora se vio obviamente afectada por esta situación
y el establecimiento decidió iniciar el procedimiento sancionatorio correspondiente, activando el protocolo, y determinaron esta sanción, que es la condicionalidad de la matrícula. Ahí dentro de la argumentación que da el colegio, señalan que tuvieron en cuenta también otros hechos que habían ocurrido anteriormente con el estudiante. Uno de ellos fue que fue sorprendido portando una cortapluma y ya había quedado en esa ocasión con la condicionalidad, sí. Entonces, claro, igual hay que, porque no es, oye, llegaste atrasado una vez y ya condicionalidad de la matrícula. O sea, que se entienda también que esto es que el colegio ha tomado varias medidas al respecto, me imagino yo, como para llegar a tomar esa decisión. Claro, sí. Aunque esto fue por aula segura, la aplicación, no fue por la aplicación. Que había sido por RICE. Sí, ellos a propósito de esto, como ya habían tenido este problema con el estudiante y luego agredió a la profesora, decidieron hacer el procedimiento sancionatorio y aplicar aula segura. Sí, ahí me gustaría igual detenernos un poquito, Cristina, ponernos un poco en los zapatos de esa profesora que es agredida, que es empujada, golpeada por un estudiante, una profesora que está haciendo su trabajo. O sea, si un estudiante llega tarde a clase, el protocolo seguramente de ese establecimiento era que pase por inspectoría para que le den un pase de autorización de ingreso a la sala. Y ante esa solicitud, un requerimiento que es completamente legítimo y válido por parte de la profesora, recibir una agresión, empujones, siendo que anteriormente ese mismo estudiante había ingresado con armas blancas al establecimiento, evidentemente que se comprende por qué el colegio decide aplicar aula segura, porque también, bueno, ya tuvimos el programa pasado, si mal no recuerdo, de aula segura, cuáles son los requisitos. Ya nuestros auditores, y han seguido nuestros programas, conocen que deben ser hechos que afecten gravemente la convivencia escolar, que tengan un daño físico o psíquico, ya sea a un miembro de la comunidad educativa o a un tercero, y que sean cometidos en este caso por un estudiante. O sea, se cumplen todos los requisitos. Y el colegio tiene la facultad de aplicar la ley o de aplicar su reglamento. En este caso ellos optaron directamente por aplicar aula segura. La ley. Exactamente. Sí. A propósito de esta agresión, la profesora también acudió a la mutual de seguridad y quedó con licencia médica. Se le diagnosticó estrés agudo. Entonces, claramente ella se vio afectada por esta situación y el establecimiento siguió estos protocolos, aplicó aula segura y decidieron entonces cancelarle la matrícula al estudiante. Bueno, el apoderado dice que no se tuvieron en cuenta todas las pruebas. A fin de cuentas, en resumen, dice que no se siguió el debido proceso, no se respetó por parte del colegio, y señala también que posterior a esto, su hijo fue internado en una clínica porque fue diagnosticado con una depresión severa. Y por lo mismo le solicita a la Corte que se revoque esta medida tomada por el establecimiento y se pueda reincorporar al estudiante al establecimiento. Durante el transcurso de este proceso, la Superintendencia de Educación emitió un informe donde comentaba que el establecimiento estaba siendo objeto de un proceso sancionatorio y sancionador, perdón. Y el momento de emitir este informe no estaba concluido, ya estaban en la etapa en que ya se habían presentado los descargos, y ahora el fiscal estaba emitiendo su informe al director regional para que él evalúe si sanciona o sobresea. Bueno, la Corte, tomando en cuenta todos estos hechos, resuelve que el colegio vulneró el debido proceso, ¿ya? Que no se le explicó al estudiante y al apoderado al momento de notificar la medida, los motivos que sustentan la decisión, y tomó también en consideración lo que informó la superintendencia, porque la superintendencia estimó que habían eventuales sanciones eventuales infracciones a la normativa educacional. Entonces eso lo tomó la Corte y dijo, bueno, considerando esto, se vulneró el debido proceso. Y por lo tanto... eso quiere decir que la Corte de Apelaciones revoca entonces la decisión del colegio, ¿no? Como... Claro. Eso es lo que conlleva. Acogió el recurso de protección y ordenó que esta decisión del colegio no fue proporcional ni razonable. Por tanto, fue arbitraria y ilegal. Bueno, esto no quedó solo ahí. Esta decisión fue revisada por la Corte Suprema
ya, nuestro máximo tribunal, y ellos decidieron revocar esta sentencia de la Corte de Apelaciones. O sea, se dio vuelta la situación ahí en esta segunda, en esta revisión. Claro. El tribunal revisa los hechos y constatan que el establecimiento educacional activó el protocolo, informó al apoderado del alumno, ellos presentaron descargos, se dedujeron los recursos correspondientes y, por tanto, la resolución a la que llegó el establecimiento fue fundada. Por tanto, no hubo arbitrariedad o ilegalidad. No se vulneró alguno de los derechos que son los que resguarda el recurso de protección. Por otro lado, también dice que hace una revisión de los derechos que le asisten a los profesionales de la educación, que están señalados en la Ley General de Educación, el cual textualmente dice que tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante, de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, y no pueden ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. ¿Ya? Este derecho también estaba en el reglamento del establecimiento educacional, entonces no podía ser desconocido por el estudiante o por cualquier otro miembro de la comunidad educativa. Exactamente. Y por tanto, respecto a esta revelación que hizo el apoderado de que el estudiante estuvo en una clínica por depresión, la Corte dice que cualquiera que sea la patología del adolescente que deba atenderse para el caso particular, debe necesariamente encontrarse médicamente controlada para prevenir reacciones como las atribuidas con los integrantes de la comunidad escolar. ¿Ya? Entonces esto es llamativo porque igual dice que aunque tenga una depresión severa, eso no justifica que su pueda, reacción. Claro, y que debe encontrarse médicamente. Porque es un derecho controlado. igual del estudiante, por supuesto, asistir al médico, que lo lleven, que si tiene un trastorno o alguna patología pueda ser atendido con medicamentos por un médico y que, por supuesto, esté constantemente en revisión. O sea, no es que pase o el alumno esté mal y los apoderados, los padres, tutores lo dejen como a la deriva, sino que por eso es importante. Me llama la atención ese argumento porque la depresión y la internación fue a raíz de la medida sancionatoria, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que argumenta el apoderado, que fue una consecuencia de esta medida. Pero la Corte dice que la patología del adolescente debe atenderse para prevenir las reacciones. Claro. Pero entonces ahí me queda la duda si esa depresión fue que los padres justificaron que el estudiante tenía una patología mental para haber reaccionado de manera agresiva contra la profesora, o la depresión fue porque le cancelaron la matrícula del colegio, porque son dos hechos yo separados. creo que una depresión podría haberse desencadenado quizá el estudiante ya tenía estos problemas desde antes, claro. Y esto desencadenó que se manifestara de forma severa, como dice el apoderado en el diagnóstico. De todas maneras, lo interesante y lo que queríamos destacar igual hoy era el razonamiento que realiza la Corte Suprema, que es súper importante, que independiente y cualquiera sea la patología señalada del adolescente, puede ser una patología de carácter psiquiátrico grave, incluso tanto hemos conversado acá de los derechos también del de los estudiantes TEA, claro, que en muchos casos se producen desregulaciones y los estudiantes tienden a producto de esa misma patología, reaccionar de una forma desmedida, incluso produciendo agresiones físicas que no son temas voluntarios, sino que son reacciones físicas ante algún factor estresante. Pero esas patologías, señala la Corte Suprema, deben necesariamente encontrarse médicamente controladas para que esas reacciones no afecten a terceros. Entonces, eso es súper importante que las comunidades educativas lo tengan claro. Claro, y también la Corte Suprema le dice en su parte en el que fundamenta su decisión que si bien los alumnos tienen derechos como miembros de la comunidad educativa, como contrapartida a eso también están los deberes que le asisten y que deben estar contemplados tanto en la normativa educacional como en los reglamentos internos de los estudiantes de los colegios por tanto si se vulnera esto, puede y debe ser objeto de investigación y corrección en miras a una materialización de los derechos consagrados por las normas legales donde se consagran estos derechos, ¿no? Claro. Entonces, así se satisface esta exigencia legal y constitucional de otorgar una tutela efectiva de las garantías fundamentales a la integridad física y psíquica de la profesora en este caso.
Por eso, entonces, la Corte Suprema concluye que el establecimiento educacional no incurrió en arbitrariedad, tampoco hubo ilegalidad y revocó entonces la sentencia de la Corte de Apelaciones y en su lugar rechazó el recurso de protección. O sea, confirmó la decisión del establecimiento de haber cancelado la matrícula. Perfecto. Entonces, para ir redondeando y antes de irnos al tema musical, acá hubo una agresión de un estudiante a una profesora por llegar atrasado, él la empujó, el colegio aplicó aula segura, canceló la matrícula, los apoderados fueron a la Corte de Apelaciones, en principio la Corte le dio la razón al estudiante de su familia, el colegio elevó esto a la Corte Suprema y la Corte Suprema resolvió que el colegio aplicó bien la ley, el estudiante tenía bien cancelada la matrícula por haber realizado esta acción de agredir a una profesora. Así que, y lo interesante, lo que a nosotros más nos llama la atención de esta sentencia son los argumentos, o sea, releva como de alta importancia los derechos que tienen los trabajadores de la educación de poder trabajar en un ambiente tolerante de respeto y además también destaca que los estudiantes tienen deberes en su normativa educacional para poder materializar dichos derechos y eso no se puede obviar, no se puede omitir, así como tan importantes son los derechos, se les debe enseñar también el cumplimiento de sus deberes. Así que nos vamos con esto a una pausa musical para reencontrarnos a la vuelta y ir dando cierre. Nos vamos con un hermoso tema, Eternal Flame, de The Bangles. Bien, ya estamos de regreso en el último bloque de nuestro programa con Derecho a Educar. Recordar siempre que este es un programa que es presentado por Sostiene. Estamos saliendo al aire en Radio Hoy. Nos pueden escuchar a través de radiohoy.cl, en Zapping TV, quedamos también en podcast, en Spotify. Sí, gracias Pame, y en nuestras redes sociales en @sostiene.consultora, también estamos siempre recibiendo consultas, preguntas, nos pueden enviar preguntas a través de texto, también de audio al WhatsApp que está saliendo ahora en pantalla, que es más 569-6355-0152. Ese es el WhatsApp de la radio, directamente ahí pueden llegar sus consultas si ustedes trabajan en colegios, son docentes, asistentes de la educación, profesionales de apoyo que están trabajando en colegios y quizás se han visto lamentablemente expuestos. Sabemos que este es un tema súper común, ya vimos las estadísticas, casi la mitad de las personas que trabajan en educación han sufrido algún tipo de acto vulneratorio, de insulto, de amenaza, incluso golpes en algunos casos. Así es que si tienen alguna pregunta puntual y que quieran hacernos llegar, nosotros podemos tal vez canalizarla y a futuro, como este es un tema que es muy demandante, podemos planificar una segunda versión de este programa como para ver temas más específicos. Ya para ir cerrando y luego de haber visto este caso de jurisprudencia, también queremos plantearles nuestro punto de vista, que era la promesa que teníamos al inicio del programa como profesionales del derecho que trabajamos apoyando en el sector educacional. Las ideas que hemos estado pensando en torno al apoyo que podemos prestar, porque hay una sede que es en el área de convivencia escolar. Lo que vimos acá, la Corte Suprema, si bien esto se judicializó, lo que hizo fue ratificar la medida que adoptó el colegio a nivel de convivencia escolar con una medida legal, ¿cierto?, de cancelación de matrícula por ley de aula segura. Y eso soluciona un problema que es el problema de convivencia, ¿no es cierto?, que ese estudiante que infringió las normas de convivencia salga del entorno de la comunidad educativa. Pero luego nos preguntamos qué pasa con la profesora, que fue la víctima directa de este ataque y de esta agresión, claro. ¿Cierto? Esta medida le satisface a ella a nivel personal realmente. Lo que pasó con este profesor que fue agredido la semana pasada, si el estudiante, obviamente, yo me imagino que ese colegio va a adoptar medidas disciplinarias, tanto respecto a él como su apoderado, que pueden darse que también esa persona sea apoderada de otro estudiante, hay temas que hay que revisar allí. Es 100% compensado, indemnizado con la expulsión. ¿O qué pasa con los daños morales, con los daños psicológicos? Sí, efectivamente. Yo creo que no. Yo creo que no es una medida que va a satisfacer finalmente al docente o a la persona agredida, porque que el alumno salga del establecimiento, ya sea por risa, por regla segura, finalmente va a favorecer quizás la convivencia como el entorno de sala de clases. Pero el daño que sufrió la persona agredida, el temor que puede también causarle, no es menor. Yo creo que va a continuar un poco, no es una forma de... Va a minorar, por supuesto, quizás la carga, pero
quizás no es el único estudiante que es agresivo tampoco, entonces te puede enfrentar nuevamente a la misma situación y eso es complejo. Entonces yo creo que no ayuda en cierta medida, por supuesto, porque vas a sacar a este estudiante que quizás está causando un problema, pero como a persona agredida me parece que no sería suficiente, creo yo. Sí, estoy de acuerdo. Aparte que ella quedó con licencia médica, fue diagnosticada con estrés agudo. Entonces, como dicen ustedes, puede volver a enfrentarse a la misma situación. Llega otro estudiante atrasado y ella obviamente va a rememorar esa agresión que sufrió con esta estudiante. Un estrés postraumático. Y enlazando con las primeras estadísticas que dimos al inicio del programa, 1 de 5 profesores deserta de su carrera en los primeros 5 años. O sea, hay otro porcentaje que también está desertando después. O sea, no necesariamente pasaste los 5 años y te vas a jubilar a los 65 años ejerciendo toda tu vida. Y si te ves enfrentado a estas situaciones, a lo mejor vas a tener que dedicarte a otra cosa. Y la alternativa y una de las opciones que hemos conversado nosotras como consultoras es que una vez que se cierra esta vía en sede del establecimiento, la vía administrativa de convivencia escolar, la persona directamente afectada tiene el derecho de poder ejercer acciones civiles, ¿cierto? Puede presentar sus demandas civil para poder ser indemnizada a través de una demanda en contra del estudiante, que es representado por sus padres o tutores. Claro, eso es importante igual. No es el colegio que esté involucrado como en ese aspecto. De pronto también hay algún desconocimiento porque dicen, bueno, pero es que es una persona de, no sé, tiene 15 años, ¿de qué me va a indemnizar? No trabaja, no tiene patrimonio, pero esa persona de 15 años está bajo el alero de padres o tutores que sí tienen un patrimonio y que legalmente en Chile, según el Código Civil, deben responder por los actos, por los hechos y los perjuicios que ocasionaren a terceros. Entonces ahí hay una vía que es muy concreta y en la cual ellos pueden ejercer esas acciones y que nosotros también queremos hoy día hacer un llamado a los sostenedores a que puedan informarse respecto de cómo ellos pueden propender a la protección de los derechos de sus trabajadores, porque es una obligación también de los empleadores garantizar un entorno de trabajo seguro. Entonces, esta medida, nosotros felicitamos al establecimiento que adoptó esta medida y ojalá cuando estos hechos pasen, tomen las sanciones duras porque, claro, igual hay un efecto también educativo de que cuando sucede un hecho de gravedad se adoptan las sanciones. Sí. Pero luego de eso hay que también entregar medidas reparatorias a la persona que sufrió el daño y existen acciones civiles que nosotros como abogados podemos asesorar y podemos orientar para que se repare el daño que la persona sufrió. Frente a eso mismo vamos a hacer nosotros un taller el 22 de noviembre, así que es importante que estén atentos ahí en nuestras redes sociales para que vean cuándo se abre las inscripciones, también el formulario que tienen que rellenar, porque vamos a hacer un taller efectivamente sobre lo que está hablando la Caro, que tiene que ver con estas medidas reparatorias, qué se puede hacer, ese tipo de seguro legal que le podemos ofrecer también a las personas a los sostenedores para que protejan a sus trabajadores también, que no es menor. Ahí vamos a hablar más en detalle de las alternativas. Es un taller general donde pueden asistir y va a estar abierto a todos los establecimientos, pero además nosotros hacemos acciones particulares, intervenciones en colegios de manera privada. Si algún colegio o alguna persona que esté trabajando en un colegio quiere que nosotros vayamos, efectuemos una charla al Centro General de Padres, al Centro de Estudiantes, para que ellos conozcan también cuáles son sus deberes, cuáles son las consecuencias a las que se exponen en caso de agredir a un trabajador de la educación. Si quieren que comentemos esta misma sentencia, que el colegio puede adoptar medidas, nosotras encantadas nos pueden contactar, como les decíamos, sostiene.cl o en el Instagram de @sostiene.consultora. Sí. Con esto ya estamos en el tiempo, así que nos queremos despedir. Muchísimas gracias siempre a quienes están conectados, escuchándonos hoy en vivo. Siempre tenemos una alta audiencia, así es que muchas gracias a quienes están ahí fieles, escuchando, a quienes escuchan el podcast. Sí, Pame. Muchas gracias también a toda la audiencia de siempre. Esperamos que hayan aprendido un poquito más, que esto les traiga también un poco de aliento quizás a los profesores o a las personas que trabajan en colegios, que existen formas también de poder ayudarlos y reparar también los daños que están sufriendo. Así que los dejamos invitados al taller del 22 de noviembre igual. Cristina, gracias por venir. Gracias por la invitación, por hablar un tema tan importante y saludar también a quienes nos están escuchando. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Un abrazo, nos vemos la otra semana. Estén bien, chao. 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 Las aulas se cierran y bajamos las cortinas por el día de hoy.
te invitamos la próxima semana a ser partícipe de un nuevo programa, Con Derecho a Educar, en Radio Hoy.